Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo aquí les traigo un nuevo fanfic que espero que les guste. Basta decir que es homosexual, gay o como les guste decirle, no olviden suscribirse y dejar un comentario si les gusta para traerla más seguido. La historia también podrán encontrarla en Wattpad como, ¿te veías más feliz? Dejo de todos modos el link en la caja de comentarios. Si es así, continuemos con la historia. QHPS Boruto iba a una dimensión en donde Sasuke y Naruto se quedaban juntos, capítulo 1. Otra y otra vez. Mientras la tibia brisa extendía sus rubios cabellos, corriendo por debajo del sol en tan denso bosque. Cargando con su mirada enojada, un ceño entre sus cejas, crispando sus labios en una mueca de desagrado. Otra vez, la ira coleraba desde sus tersas manos hasta su cabeza, la repulsiva ira de la envidia volvía a carcomerlo. Bien siquiera podía recordar miserias de imágenes borrosas tras el muro de marfil, claramente recordaba sus palabras, cargadas de felicidad y alegría. ¿Cómo lo odiaba? Oe, Kawaki, ¿te parece ir a entrenar solo tú y yo? Boruto no está, así que podremos pasar tiempo de padre e hijo, ¿te parece? Una y otra vez, repulsión, ira, tan solo imaginar su mediocre sonrisa, como lo había tomado de los hombros, le daba asco, su brillante y cansada sonrisa con sus ojos caídos y agujereados, con claras bolsas colgando de sus párpados. Su hermano y su padre, ambos eran unos idiotas que se preocupaban por sí mismos, su madre solo se interesaba por coquetear con el imbécil de Naruto y Himawari, cuidado con ella, era la favorita de sus padres e incluso de su hermano, jugaban todos juntos, comían juntos, entrenaban juntos e incluso desde que Hima había entrado a la academia Naruto había hecho un espacio solo para entrenar con ellos, sin él. La primera vez que los vio, mientras que el viento mecía con intensidad las copas de los árboles, un hermoso lila emanaba los colores pasteles del cielo junto a un brillante sol dorado, iluminando así las últimas planicies verdes de las lejanas montañas. Allí, en medio del emanado bosque caminaba perdido en sus propios pensamientos, ocultando así sus manos en los bolsillos de su pantalón negro y delineados púrpuras, sintiendo la brisa mecer su cabello. Le relajaba después de un arduo entrenamiento con su maestro aquellos momentos solo para pensar que lo único que quería es llegar a su casa, comer algo e irse a jugar con su Play. Por otra cosa, el mundo podía irse a la mierda, pero un peculiar sonido fue lo que llamó su atención, a su derecha, en la profundidad del bosque al colapso de la oscuridad. Se detuvo para ver qué sucedía, rebosando su mirada curiosa entre las hojas de un arbusto. Al instante, la idea ególatra había cruzado en su cabeza. Tal vez una fan mía me esté espiando, tintando así sus mejillas de un rosa al igual que una cereza. Mientras se perdía entre sus pensamientos, estos donde una chica sobresalía de ellos, pensamientos donde una chica, de la piel más suave que había visto en su vida, tan blanca y pura, ojos negros, negros tal piedra en lo profundo, igual que está en el mar, donde la luz no llegaba a tocar. Pero esos mismos pensamientos fueron interrumpidos por una risa, indescriptiblemente alegre, feliz, era tan empalagosa y destacante que no podía dejarla pasar desapercibida. No entre la maleza de un bosque tan espeso y oscuro, mientras que ésta se expandía por el bosque, mientras los últimos rayos de sol apenas iluminaban las planicies de las altas montañas. Sin chispear, entrelazó sus manos entre las malezas del bosque, entre las hojas limón de la fragancia del bosque. Sin siquiera tener delicadeza entre tanta belleza de flores turquesas, atravesó sin piadeza el arbusto de hojas limón y flores hermosas antes de pisar el tapizal de pasto verde. Verde, 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 era lo que inundaba aquella planicie cual su final era intangible, al igual que su belleza, pues los últimos besos del sol, cubriendo por como magia entre todas las flores de lías amarillas, reluciendo como oro cada hoja de aquel martirio, tan profundo y hermoso, reluciendo como contemplaba el cielo, dorado naranja y morado entre el brillante sol de oro sobresaliendo de las lejanas montañas del oriente, era un delirio para los ojos, un cielo en la tierra, intruso de la vida y la muerte, contemplando así un cielo en la tierra. Pero entre tanta belleza, en medio de ella, en acompañamiento de su belleza entre la hierba medio alta, cual podría llegar a sus rodillas, meciéndose con gracia del viento. Entre aquella belleza solo faltaba la alegría, alegría que le fue arrebatada, pie allí, entre el pastizal del paraíso solo se hallaba la alegría humana, pura e infantil, la risa de una niña entre el pasto, pero no solo era ella, no, solo bastaba ser la acompañante de la madurez, un padre, que con ojos azules y sonrisa perfecta, abrazaba sin piadeza a la niña, pequeña de ojos iguales y cabello violeta, quien abrazaba con la misma fuerza a su padre, esbozando una gran sonrisa de cariño y alegría.
Y entre tanta familia no falta aquel toque que sobraba, pero allí no faltaba, no, esbozando una sonrisa, no tan grande como los ojiazules, pero no mostraba más que cariño en sus ojos piedras, entrelazando sus brazos entre ellos en un perfecto abrazo, un abrazo perfecto entre la familia tan conocida para él pero a la vez tan distinta en él. Los amo, mucho, 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 mucho de veras. Pero como lo había dicho, lleno de ternura y amor, era tan dulce y real, su sonrisa, su fuerza en el abrazo, el amor en todo inundando de amor cada rincón de ellos. Qué envidia entre aquella familia, su familia cual le había sido arrebatada y siquiera se había dado cuenta, no se había dado cuenta de cuánto se habían alejado, cuánto lo habían dejado atrás. La segunda vez, cuando el sol brillaba con todo su esplendor, mientras la brisa era escasa y caliente. Era allí, donde en un intento para matar aquel calor hundía su cabeza de un lado del ventilador, cual poco podía calmar el calor, saboreando una paleta de hielo entre su paladar. Pero aquel momento de satisfacción fue interrumpido por el fuerte golpe de madera crujiendo en un portazo, y boom se escuchó al resonar en su habitación, justo fuera de ella. Con curiosidad, solo bastó para que se levantara y saliera de su habitación para ver de qué se trataba. Y al momento, vio sorprendido como su familia y Kawaki salían por la puerta vestidos de ropa casual y con canastas y hieleras ya dispuestos a irse. ¿Y a dónde van? Pues en su rostro no mostraba más que inseguridad. Tal vez no lo suficiente, pero en aquellos ojos azul grisáceo más que curiosidad, mostraba tristeza, decepción. Ah, eres tú. Iremos al parque y después pasaremos a comer a Konichiraku. ¿Sí? Además todos jugaremos en el parque con los nuevos juegos que pusieron. Estoy muy emocionada, papá, ya hay que irnos. Ima tiene razón, si se hace más tarde no tendremos tiempo de ir por el postre. Maldición. Sus sonrisas eran insoportables, eran felices, incluso en los ojos negros y secos de su hermano se veía esa chispa de alegría, una sonrisa esbozándose desde sus labios, casi escasa o incompleta, aún así, resaltando de las sonrisas de los demás, quienes eran brillantes de alegría. Cómo odiaba aquel sentimiento, un vacío formarse en su pecho, tan oscuro y profundo que dudaba de su final, cual simplemente se tragaba todo lo que llegaba a su corazón para convertirlo en un sentimiento amargo y sin sentido, algo que odiaba al sentirse solo, abandonado. No. Sacudió su cabeza a los lados con frenesí antes de detenerse sobre la rama del árbol de decorría en que estaba pensando. Él era el único y genial Boruto Uzumaki, él no podía dejarse opacar así, pues no le importaba, en absoluto. Claro, eran aquellos pensamientos cuales intentaban ocultar su sentir. No. No me importa, pero aquellos tristes ojos azul que comenzaban a cristalizarse mentían, el nudo en su garganta que hacía temblar su cuerpo entero, y en busca de no soltar un gemido desesperado, mordía con fuerza y derrota sus labios partidos, intentando siquiera mantener la cabeza en el cielo, siendo iluminada con la poca luz que perforando las ramas. Pero un sonido, como las ramas secas eran pisadas, el simple sonido de una pequeña rama romperse a su lado fue lo que lo alertó. Al instante limpió las lágrimas que amenazaban por brotar de sus ojos con la manga de su brazo derecho, antes de saltar sin cuidado de aquel árbol. ¿Quién anda ahí? Su voz desesperada, algo temblorosa y aguda, preguntó con ella al viento, pues nadie contestó, no en la oscuridad del extenso bosque en donde la luz del sol no llegaba a perforar. Chasqueó la lengua con desesperación, estrujando el ceño entre sus cejas. Seguramente solo era un tonto animal que intentaba molestarlo. No importa. Infló sus pulmones con el puro aire, necesita relajarse, él no era de las personas que lloraba y mucho menos por su padre. No, ya relajado y con vida nuevamente en sus ojos azul grisáceo, decidió resbalar entre el pasto verde para darse media vuelta y volver con su entrenamiento. Tras darse media vuelta, sus ojos se abrieron con frenesí, sorprendido con lo que se hallaba frente a sus ojos. Pues, donde no había nada más que un simple pastizal que a unos pasos llegaba el bosque, allí en medio de ese pequeño lugar donde entraba la luz a diferencia de todo el bosque, había un árbol, un tronco firme y antiguo, sus ramas eran largas y afiladas como cualquier espina, de un color pastoso, un verde muerto, a punto de morir mientras que su tronco se desgastaba en un marrón grisáceo. Pero en él había algo interesante, algo que cautivó a sus ojos curiosos. Un símbolo, como una llama encendida de colores marinos tallado en el corazón del árbol, de un color distinto, un azul vivo, un azul mágico cual destellaba ligeras luces bajo la copa del árbol, aún reluciendo en el candente vivo. Por inercia, casi sin saberlo, como si su cuerpo desarma tocar aquel símbolo extraño. Al estar cerca de él, extendió su mano para tocarlo, tocar aquella fuente de magia.
Y a punto de hacerlo una voz le detuvo. «No te muevas, bruto». Escuchó a su espalda, una voz fría y profunda cual al instante le heló la piel con tan solo escuchar. Fue bien siquiera a unos metros de distancia allí estaba, parado en la maleza del bosque. Ojos profundos y oscuros, como el cosmo iluminado con los astros del universo, su piel pálida como el virgen invierno de la pradera, vistiendo con unas telas negras con una capa cubriendo mayormente su cuerpo. Pero ante aquella advertencia, no se movió, sentía como si tal cosa lo llamara, como un susurro en el viento, repitiendo una y otra vez su nombre, llamándolo, siendo hipnotizado por este. Lentamente haciendo caso omiso a lo que Sasuke le decía, lentamente acercaba su mano, solo para de repente juntar su mano contra el corazón del árbol. Pero nunca obedecía, como una extensión de viento atravesar su cuerpo, recorriéndolo con tal cautela que apenas habría podido mover ligeramente sus rubios cabellos, más que ello, nada, tan rápido fue aquel toque de vida como se habría desvanecido el sonido, el sentir, el tocar, cual incluso al poner atención sobre sus ojos aquel árbol había desaparecido. El sonido de los pájaros era más intenso y vivo, no al cántaro escaso de los pájaros en la tarde, se escuchaban vivos y alegres, el aire incluso movía con más frenetismo las hojas de los árboles, cual no se sentía caliente, era tan fresco y puro que podría notar la diferencia al instante, al llenar sus pulmones de este. Entonces un rayo cruzó en su cabeza con aquella idea al darse cuenta del cambio. Sin más se dio la vuelta al no escuchar siquiera los pasos de su maestro, y entonces su idea no era incorrecta, lo que fuera que haya sido ese símbolo lo habría cambiado de lugar, aunque fuera él mismo, su maestro no lo acompañaba o le reprochaba por su desobediencia. Maldición, 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 maldición de veras. En sus ojos claramente se mostraba su enojo y frustración reflejados en el matiz de sus ojos, mientras se lamentaba a sí mismo con desesperación en sus palabras, repitiéndolas una y otra vez, frotándose con este sentimiento sus revueltos cabellos rubio. ¿Pero a quién se le ocurre tocar el símbolo que claramente Sasuke Sensei te dijo que no tocaras? Maldición. ¿Pero a quién se le ocurre tocar el símbolo que claramente Sasuke Sensei te dijo que no tocaras? Maldición. Pero mientras restregaba sus cabellos con frenetismo mantenía los ojos cerrados con frustración, formándose así un ceño entre ambas cejas. Y aunque su vista estaba cegada, no se percataba de la presencia que estaba a su espalda siendo oscurecida por las sombras del árbol, una persona cubierta por una capa en la oscuridad, pero ésta lentamente abrió sus párpados, tan lento que podrías deducir que tan solo lo hacía para asustar aún sin siquiera ser descubierto, pero aquellos ojos brillaban de un profundo color carmín, tintado únicamente con 3 aspas de oscuridad, y el iris de sus ojos tintado de un blanco puro. Pero no pudo evitar sentir aquel cosquilleo en su mano izquierda, Kaul al instante lo hizo callar al darse la vuelta por puro instinto. ¿Eh? Fue lo último que pudo articular al ver aquellos ojos clavados en la oscuridad, antes de sentir un pálido golpe entre su cuello y su hombro para que así su cuerpo fallara y lentamente sus ojos perdieran conciencia. Si bien su mente lo engañaba, apenas podía ver fragmentos bajo la capa de piel sus párpados, una vista nublada y ciega bajo el intenso fuego del sol rodeado por el bosque, su madera y el único color de las hojas verdes. Era aquella que lo traicionaba, viendo nebulosamente cómo el suelo se arrastraba por debajo de él, sintiendo cada hoja del césped rozar con su piel. Entonces, ¿dónde lo encontraste? Cerca de donde entrenaban. No me llama la atención que les estuviera observando, hay que llevarlo con papá y dejar que él lo solucione. Pero ya asustaste a mamá, tenemos que ir directo con ella por andar gritando que sentiste a un extraño, idiota. Sus voces, sentía la presencia de 2 personas, aunque una más pequeña que otra, siendo arrastrado por uno de los sujetos más grandes, el más pequeño se adelantaba siquiera unos pasos por delante. El hilo de sus voces era prácticamente obvio, eran el de 2 adolescentes, uno más mayor que el otro, aunque en aquel hilo de voz había algo resaltante, casi indistinguible, pero allí estaba, una mancha en un mar blanco porque conocía a aquellos gallos que salían de la garganta del menor, una melodía tan insoportable para él, pero era cierta, la voz del menor era casi idéntica a la de su padre a excepción que era un poco robusta y seca al igual a la de su maestro, cual podría decir que era la misma voz del chico mayor, eran tan parecida a la de su maestro que era extrañamente anormal, con un solo suspiro ponía sus nervios en punta. Bien, bien, tú ganas. Tan solo después de esas palabras sintió que la fuerza se hacía en él, sintiendo a sí mismo como rápidamente lo elevaban.
Es muy fuerte, murmuró con la poca fuerza que le quedaba en sus adentros mientras sentía como la corriente de aire aumentaba y así rápidamente sus ojos expectantes de sorpresa no predicaron la velocidad con la fuerza con la que había sido arrojado tan solo con un solo brazo arrojado a metros de distancia donde el final del bosque ya se hacía y una planicie empezaba. Con tal fuerza, no pudo evitar que aquel golpe inminente llegara, golpeando así por encima de su barbilla, partiéndose por derecho el labio izquierdo de su mentón contra el césped y la tierra verde. Pero a partir de ese golpe, intentó levantarse aún sin haber recuperado toda la compostura, apartó sus brazos para ponerlos sobre el pasto y así levantar con esfuerzos innegables ligeramente su cabeza y parte del torso aún sin poder levantar en sí la mirada. ¿Qué está pasando, chicos? Su voz, como rayo, cruzó por su cabeza, tan igual y tan distinta. No pudo simplemente mantener la cabeza gacha ante la interrogativa, tenía que saber si lo que veía era cierto o siquiera el golpe lo había hecho alucinar. Pero era cierto, reconocería esa voz donde quiera, pero a la vez tan incógnita o distinta y tendría razón, sus ojos, su cuerpo, todo, era distinto. Sus ojos se abrieron al instante, tal vez con terror o sorpresa, pero sin duda lo hicieron retroceder, quedando boca arriba mientras sostenía todo el peso de su cuerpo en ambos brazos. «Tetuki, ¿quién eres?» Asombro o temor, pero no solo él podía creerlo, su cabeza o sus ojos, sentía que si no dejaba de temblar antes de resolverlo explotaría. «Ah, ok», dijo curioso, «mi nombre es Uchiha Uzumaki Naruto, ¿qué hacías espiándonos? Si quisieras observar más de cerca o preguntarnos algo te hubieras acercado, observar a las personas de lejos es de mala educación, de veras». No podía creerlo, sus ojos, sus mejillas, su pelo desordenado incluso más largo, su rostro, todo en él era igual pero su tono era más dulce y suave, era mucho más bajo y delgado que su padre incluso en su forma de vestir con tan solo una camisa blanca y unos pantalones negros además de su apellido, ese no era su apellido, era el apellido de su, entonces llegó ese golpe a la cabeza, dejándolo casi inmóvil en sus pensamientos. «Mamá, ese niño, se parece mucho a ti», era la voz de un niño a la espalda del rubio, era tan pequeño que apenas le llegaba a las rodillas, con su pelo vivo de oro y tez blanca, sin dejar de resaltar ojos onix en su rostro, tomando delicadamente la blusa del mayor. «Ahora que lo mencionas tienes razón, Nasuke. Hey chico, ¿estás bien?», preguntó al ver que el chico no respondía. «No creo que será buena idea hablar con el boss», que llamó la atención de ambos rubios, cuales al instante movieron la cabeza para ver cómo aquellos encapuchados con capas negras se acercaban, ahora sin nada que los cubriesen los rostros. «Hay algo en el que no me da buena espina». Se trataba de un joven mayorcito, pelirrojo y con el cabello largo sostenido en una coleta, quien parecía fuerte y musculoso, aún así, portaba con él 2 ojos azules y 3 marcas de gato en cada cachete. «Charasuke tiene razón, no confío en este chico», habló quien estaba a la par del pelirrojo, con sus negros mechones despeinados podría llegar a tocar su hombro, era un niño de ojos azules eléctrico grandes y redondos en su pálido rostro algo infantil con largos bigotes en sus mejillas al igual que él. No pueden desconfiar de una persona solo porque los está observando. Ya hasta me recuerdan a su padre, y aunque en su rostro y palabras mostrará simplicidad, en sus labios se asomaba una larga sonrisa mientras lentamente se acercaba hacia el chico, teniendo por detrás el niño de pelo rubio Nasuke tomado de su camiseta. Él siempre se molestaba porque las personas me espiaban en secreto. «No me imagino por qué», fue el pelirrojo quien murmuró por lo bajo con algo de gracia mientras apartaba la vista hacia el comienzo del bosque. Pero al estar lo suficiente cerca una voz en su cabeza lo hizo retenerse. «Los cachorros, tiene razón Naruto. Siento en él algo extraño, fuera de este mundo, lo mejor es llevarlo con el Uchiha antes de que cause problemas. Por favor, Kurama es solo un niño que podría hacerme». Y así, ignorando las advertencias de los presentes, extendió la mano para tomar a aquel chico aterrado, quien no podía apartar esa mirada de miedo o aquel temblor de su cuerpo. «Tiene tu sangre». Palabras cuales al instinto causaron que su mano se detuviera a siquiera unos centímetros de tocar su piel. ¿Es eso lo que no me sonaba familiar? No parece venir de este lugar, o de este mundo. Te recomiendo que lo lleves con el Uchiha y lo retengan en la torre del Hokage para que no dé problemas. ¿Así que tiene mi sangre?, murmuró por lo bajo, ignorando cualquier acreditación del contrario. «Bien. Menma, Charasuke, ayúdenme a llevarlo a casa». «¿Que no escuchaste lo que dijimos?», gritaron los 3 al unísono, cual solo causó una carcajada de gracia en Naruto. «Ya no se molesten. Solo lo llevaremos a casa para que descanse y nos cuente lo que sucedió, eso es todo. No tenemos todo el día para que el Teme llegue a la casa, así que hay que apurarnos de veras».
Aunque nadie lo notara, en la sonrisa que hizo a continuación no fue más que de alegría en su sonrisa radiante, cual solo causó que uno de los menores, Menma, diera una sonrisa nerviosa mientras frotaba con algo de cansancio su nuca, apartando la mirada de su madre. Supongo que no tenemos opción. Por mucho que nos moleste. Cual, susurraron ambos con una sonrisa algo molesta y engañosa, cual no era más que una de hipócrita intentando inútilmente ocultar sus emociones, cual Naruto no llegó a percibir. Más que ello, sus párpados comenzaron a cerrarse, el cansancio y la desesperación comenzaban a hacer efecto, aún sin comprender realmente lo que estaba sucediendo. Lo último que vio fue la sonrisa de aquel hombre frente suya, cual no era más que de pureza y alegría, antes de que sus ojos se cerraran por completo. No sabía cuánto había pasado, y no le importaba cuando él, removiendo sus rubios cabellos entre el manto de una acolchada cobija naranja, recostando así su sereno y cálido rostro sobre ella mientras rayos de sol lo iluminaban durmiendo tranquila. No sabía cuánto había pasado, y no le importaba cuando él, removiendo sus rubios cabellos entre el manto de una acolchada cobija naranja, recostando así su sereno y cálido rostro sobre ella mientras rayos de sol lo iluminaban durmiendo tranquilamente. No tenía ni la menor intención de elevarse, siquiera abrir el párpado de sus ojos, para ver dónde se encontraba o cuándo había pasado, no bajo la influencia de la comodidad de esa cama y las cómodas almohadas que lo rodeaban. Pero el párpado de sus ojos de un rápido movimiento se abrió, al notar en dónde estaba, no era su habitación. De golpe todos los recuerdos de hace un momento llegaron de golpe a su cabeza, y con ellos, la imagen tan extraña de su padre. Pero era tan malditamente imposible y asqueroso. Rápidamente se levantó de ese lugar y corrió hacia la puerta, abriéndola de golpe y yendo hacia donde creía la salida, ya ni siquiera le importaba que era el lugar en donde estaba, si era una alucinación o algo, sin pensarlo corrió hacia la sala y al bajar las escaleras se detuvo en seco en medio de ellas, con el aire en la boca. Esas mismas personas extrañas estaban allí, pero su mente se centró en la persona que tenía la apariencia de su padre, quien estaba en medio de la sala y más que verle con sorpresa parecía verle con seguridad y comprensión. Mas sin embargo él sostuvo sus puños con fuerza, mientras que el desconcierto y la extrañeza hacían de él. ¿Quién demonios eres tú? Gritó, mas no pareció hacer más que la copia de su padre carcajeara por lo bajo. ¿En serio eres un niño, de veras? Mi nombre es Naruto Uzumaki, pero eso ya lo sabes, ¿verdad? No. ¿Dónde estoy y quién demonios son esas personas? Comenzaba a alterarse por el simple hecho de que esa persona estuviera allí, y que no dudaba ni un segundo que era su padre, sabía que era él, lo sentía, pero, no era posible. Ok, ya te empezaste a alterar y lo entiendo, debe ser difícil para ti solo haber llegado aquí y te responderé la respuesta que quieras, de veras, pero primero quiero que me digas cómo es que llegaste hasta aquí. Las únicas personas que estaban en la habitación eran él, la copia de su padre y el chico pelirrojo que lo había golpeado, el cual no dejaba de mirarle ni por segundo, incluso si estaba sentado en un sillón, desvió un poco su mirada para ver cómo tenía una mano en el mango de un arma, listo en cualquier momento para atacarle. Tragó pesadamente la saliva en su garganta, pero al momento volteó de vuelta hacia la copia de su padre, quien seguía viéndole como un estúpido perro abandonado. Niño, por favor, dime cómo llegaste aquí para poder hallar una manera para llevarte a casa. Deja de llamarme niño, impostor. No sé cómo llegué hasta aquí y que no les importe. Yo encontraré la manera de volver a casa y desmentir su estúpida farsa. Gritaba a todo pulmón con aún sus puños al aire y la desesperación como punta de espada. En cambio, el impostor de su padre seguía igual de calmado. La cosa aquí es que de alguna manera no perteneces a este mundo, y el por qué tienes sangre Otsutsuki en la muñeca lo explica, no sabemos cómo o si es peligroso, así que pon un poco de consideración, puede serlo y no lo entendemos, explícalo al menos a mí y no habrá necesidad de que te compliques la vida buscando una solución tú solo. ¿Eh? Apenas dijo y parte de esa frustración y enojo se extendió hacia la marca en su brazo, el cual solo pudo callarse para mirarla de reojo. ¿La marca Otsutsuki había tenido que ver en esto? Tal vez sí, y por eso Sasuke-sensei le dijo que no se acercara a ese árbol. Maldición, y ahora no sabía dónde lo había llevado. No tengo por qué explicarte nada, idiota. Lo haré por mi cuenta, los derrotaré y volveré a mi hogar. Aún con eso, la sola mención de su hogar fue opacada por un recuerdo doloroso, en donde toda su familia disfrutaba de estar juntos, sin él, en la planicie cerca de la torre del Hokage, como si el resto del mundo no importara. Bajó sus puños derrotado y con ellos su mirada, y aquel palpable dolor en su pecho que no desaparecía.
Así el silencio se hizo y perduró unos minutos en el que ninguno de los dos rubios quiso hablar. A Naruto le parecía muy curioso el niño, tenía su misma apariencia e incluso su imperatividad y aunque era muy desconfiado, le parecía un niño que hasta ahora que veía sus ojos parecía herido de una u otra forma. Le gustaría ayudarle, fuera de que prácticamente era su hijo. Un niño debería tener brillo en sus ojos, debería ser feliz y no parecer que recordara su hogar con tristeza. Aún así, no lograría nada si el niño solo gritaba y les amenazaba para solo poner muros entre ellos. Al ver que no lograría nada, y con un silencio bastante largo, solo suspiró un poco decepcionado de sí mismo antes de levantar la cabeza y una leve sonrisa, al menos para inspirarle un poco de confianza. Supongo que no me dejas otra opción. Te llevaremos con Sasuke para poder saber cómo llevarte a tu casa, más de ahí, supongo que no puedo hacer nada. Se dio la vuelta y pretendió irse directo a la salida, sin embargo bastaron unos pasos para que el niño le hablara de vuelta. Toque un símbolo extraño antes de venir aquí. Su voz fue calmada aunque aún no apartaba esas barreras de desconfianza, rápidamente le sacó una sonrisa antes de darse la vuelta portando nuevamente su entusiasmo. ¿Y? ¿Qué más? Estaba en un árbol y era azul, solo lo toqué y aparecí en el bosque de la nada pero ya no sé nada, esos malditos me golpearon y me trajeron aquí. Ok, tranquilízate. Déjame pensar en qué hacer. Tomo su barbilla y miro al suelo sin algún pensamiento en específico. Dijo que había aparecido de la nada pero habría podido detectar algún tipo de teletransportación o algo por el estilo, además tenía su sangre y que él supiera ya no tenía más hijos, tal vez el niño sí venía de otra dimensión pero ¿cómo? ¿En serio ese Otsutsuki era tan peligroso? No quería lidiar con otra Kaguya y menos ahora en este estado. Bien, no sé qué hacer, y levanto nuevamente la cabeza viendo directamente hacia el nuevo rubio. Vamos con Sasuke para que nos ayude. En serio no quería molestarlo, de veras, pero supongo que esta es una urgencia. ¿No crees que se moleste por qué existe él? Ambos escucharon hablar al chico pelirrojo y se voltearon a verlo, parecía serio como si eso de existir se tratara de algo malo. Naruto solo rodó los ojos y tomó su cintura sin preocupaciones. El extraño tiene tu sangre, lo que significa que en otro lugar cogiste con una chica para tenerlo. Charasuke. Le regaño a gritos, no hables así y además tu padre no se va a enojar por algo así, solo, de pronto un niño que tiene mi sangre apareció de la nada pero es de otro universo, no es nada raro, lo último lo dijo con desconfianza, sin creer exactamente lo que decía y suponiendo que ambos niños tampoco lo hacían. Aún así Charasuke se limitó a suspirar cansado antes de levantarse y suspirar, vaya drama estaba a punto de pasar. Pues bien vamos a con el tema que solucione este desastre. Y con una extraña caminata Naruto se dio la espalda y comenzó a caminar a zancadas hacia la puerta. Las cosas parecían muy diferentes en este universo, lo cual no creía del todo. Muchas cosas eran diferentes como el hecho de que Naruto no es Hokage y tiene el apellido de su sensei, además esos niños raros que no hacían más que traerle un mal presentimiento. Fue entonces que caminando para alcanzar al rubio que se parecía a su padre, el pelirrojo caminó hacia él para rebasarlo y golpeó su hombro con fuerza, tanta que se tambaleó y se agarró de la pared para no caerse, y cuando levantó la mirada para ver a quien lo había empujado, se encontró con el mismo pelirrojo viéndole como basura desde arriba y esos ojos azules que no hacían más que mostrar desagrado, enojo y molestia, justo antes de darse la vuelta y seguir a su madre. Chasqueó la lengua con molestia antes de insultarlos por lo bajo y seguir caminando al atrás suyo. El chico era fuerte y esa aura aterradora le recordaba a su sensei, pero rápidamente golpeó sus mejillas con ambas manos. Eso tiene que ser imposible porque a su sensei no le gustan los hombres y es imposible que dos hombres puedan tener hijos, era asqueroso. Esto no era otra dimensión, seguramente es un genjutsu en el que lo metió su maestro para torturarlo o una broma de mal gusto. Sea como sea, utilizaría a estas personas para poder irse a casa. ¿Qué demonios? Ya debió de haberse escapado para encontrar una salida. Pero de alguna manera sentía que estaba haciendo lo correcto siguiendo a estas personas. Sea como sea, solo sabía dos cosas, que definitivamente ya no estaba en su mundo y que de alguna manera tenía que hacerle caso a ese idiota que se parecía a su padre, la última persona que quería ver para salir de ahí. Los tres caminaron fuera de la casa y al momento, se sorprendió al ver una gran cantidad de árboles enfrente y solo un camino de tierra a la salida, como si la civilización estuviera bastante lejos. El camino será un poco largo pero no te molesta, ¿verdad? Al fin y al cabo eres un ninja, volteó levemente su cabeza portando con él una leve sonrisa antes de apartarse. Él se le hacía raro, todo esto se le hacía raro.
quiera o no irse a casa quería salir de ese lugar con rapidez y viendo que ese par quería ir caminando en el medio de la nada, flexionó las piernas un poco y salió corriendo de allí dejando atrás a ambos. Esos dos tipos no le caían bien y aunque eran fuertes no podrían seguirle el paso. Solo tenía que ir a la torre del Hokage para encontrar a la versión de su maestro en este lugar y que le ayude a largarse, si quería tanto como él no habría más problemas. Sin embargo, dos fuertes fuerzas pasaron a un lado de él empujando el polvo y las hojas a su paso, y justo frente suyo aparecieron ambos extraños, y peculiarmente ese Naruto le veía con una sonrisa de oreja a oreja. Nos hubieras dicho que tenías prisa, niño, espero que nos sigas el paso. Lo último lo gritó a todo pulmón antes de salir corriendo aún más rápido, dejándolo atrás cada vez más y más hasta que dentro de poco lo perdía de vista. Maldijo por lo bajo y lo único que pudo hacer fue esforzarse para correr más rápido para poder alcanzarlos a ambos. Aunque para este punto ya fuera imposible. Al poco rato, transpirado y todo sudado al fin salió del gran bosque y llegó a unos caminos de la aldea en donde podía ver a muchas personas caminando, no reconocía el lugar pero no le dio importancia, saltó con todas sus fuerzas para subirse a un tejado cercano y al momento, fuera de intentar encontrar a ambos extraños, se quedó asombrado al ver la aldea. Era muy diferente a como lo era en su mundo, habían miles y miles de casas y apartamentos de estilo rústico y antiguo y no había ningún edificio moderno, además parecía mucho más grande la aldea como si se hubiese extendido. Pero lo que le arrebató el aire fue mirar hacia arriba en la montaña de los Hokages y ver a su maestro tallada en ella y con un solo pensamiento en su cabeza: Sasuke Sensei es Hokage. Aunque su rápida sorpresa fue interrumpida cuando una piedra golpeó su cabeza y rápidamente se dio la vuelta para ver enojado como el rubio reía sin remedio antes de darse la vuelta y seguir corriendo entre los tejados. Rápidamente saltó hacia otro tejado para poder alcanzarlos y así continuaron por gran tiempo, esperando pronto llegar para hallar una manera de irse.